Muy buenas tardes. Voy a presentarles la exposición del primer avance, análisis de la evolución de las políticas educativas en México en la época de la postrevolución. Entiendo que las políticas educativas son como el motor de un país, que si funcionan bien, pues impulsarán el progreso social, cultural y económico. En México, como seguramente en otros países, observamos que estas políticas se reflejan en múltiples proyectos que han ido cambiando según el país o lo que el país necesitaba y lo que la prioridad se requería en ese momento. Como bien lo señaló la Tapine en 2004, la política educativa en México ha sido el reflejo de las transformaciones sociales ideales en cada época. En este texto se trata de resumir cuatro proyectos educativos bien importantes que dejaron una marca en cómo se enseña en México y en la sociedad en general. Nos enfocaremos entonces al proyecto de educación nacionalista de 1921, que según explica Ornelas, buscaba consolidar la identidad mexicana postrevolucionaria. Después, el de la educación rural e indígena, 1921 a 1942, que fue fundamental para llevar la educación a las comunidades más apartadas y marginadas en el país. Luego viene el programa de educación socialista de la época de Lázaro Cárdenas, en donde fue un periodo que, de acuerdo a Bassant, en 2006, se caracterizó por una fuerte ideologización de la enseñanza. Y por último, la educación técnica, que tuvo una trayectoria muy larga, alrededor de 1915 a, 1900 a 2012, en donde la educación técnica siempre fue una pieza clave para el desarrollo industrial y laboral del país. Eso es lo que se buscaba. El objetivo de este análisis es ver a fondo cómo han ido evolucionando estos proyectos que tanto impactaron en la educación y en la población en general. eh, Tomando en cuenta primordialmente cómo surgieron, qué las caracterizaba, cómo estaba el aspecto social y político en ese entonces, y qué cosas dejaron pendientes para las generaciones futuras. Trato de resumir su cronología, atributos, el entramado social y político, así como los desafíos que aún no se han resuelto y que se mantuvieron en el sistema educativo mexicano y en consecuencia en el tejido social. Y en su conjunto lo propongo en forma de resumen. Esta es, vamos a decir que una tabla en donde se evidencia el proyecto, la temporalidad, las características, el contexto social y político de cada uno de estos programas, resumiendo que en la educación nacionalista lo que se buscaba era la homogeneidad primordialmente cultural, en un contexto social en donde se requería la necesidad de construir una identidad nacional cohesiva, en un ambiente político donde se buscaba la consolidación del Estado y cuyas agendas pendientes fue pues, que les faltó el reconocimiento y la valoración de la diversidad cultural y lingüística del país. En educación rural e indígena, que se caracterizó primordialmente por tratar de integrar a las comunidades indígenas en un contexto social de marginación y pobreza en zonas rurales y en un contexto político donde se buscaba la reivindicación del campesinado y la integración de las comunidades indígenas en el proyecto nacional. ¿Qué fue lo que faltó? Pues quedó pendiente la identidad de los pueblos originarios. Es decir, se inició en ellos y no se logró fortalecerlos. En la educación socialista, que se caracterizó primordialmente por una ideología socialista en un contexto social donde existían las persistencias de profundas desigualdades sociales y en un contexto político de orientación izquierdista en donde se buscaba profundizar la transformación social y quedó como pendiente pues la reducción de esas desigualdades. No se logró en su totalidad. Por último, en educación técnica, que fue muy larga, que inició incluso a principios del siglo XX y que se intercala con las políticas anteriores o los programas anteriores, que se caracterizó donde se buscó primordialmente la industrialización y la vinculación con el sector productivo, en un contexto social que se buscaba la modernización económica a través de la industrialización por las demandas y necesidades de los trabajadores calificados, en donde existía en un contexto político buscando el desarrollo político y en donde se quedó pendiente que los planes de estudio, las necesidades reales del mercado laboral y una equidad en el acceso educativo. Como conclusión, podemos decir que cada proyecto respondió a un contexto histórico específico
y dejó un legado complejo con avances significativos y agendas pendientes. Al abordar estas agendas pendientes y adoptar un enfoque integral y participativo, es como México podría buscar construir un sistema educativo más justo, equitativo y pertinente para los desafíos del siglo XXI. Estas son las referencias en las que he basado este análisis y por su atención, muchas gracias.